Hola, mis queridos amigos de Gente de Fe. Hoy les traigo un tema sumamente importante. Cuando yo comencé a buscar de estos caminos, los caminos del Señor, yo siempre me preguntaba antes, ¿por qué el Señor tenía que derramar su sangre? ¿Por qué? No entendía realmente. Por eso que quiero traerles este tema para los que no entienden o para los que realmente no lo asimilan. Es un tema tan profundo y tan hermoso que vamos a comenzar. ¿Qué es redención? Redención es pagar un rescate por un esclavo. Es liberación, salvación, dar por terminado un castigo. Habían 4 formas de ser esclavos. Una era si la persona estaba en la guerra y lo atrapaban o lo mataban o lo agarraban como esclavo. La segunda es porque tenía muchas deudas y no las podía pagar, así que pasaba a ser su esclavo. La otra podía ser también voluntariamente. Vamos a decir, una persona le salvó la vida a otra y dice, seré tu esclavo para siempre. Y la última, por herencia. Cuando había esclavos en la casa, nacían los niños y los niños pasaban a ser esclavos de esa familia también. Nosotros nacimos esclavos por herencia, por el pecado de Adán y Eva. Para salir de la esclavitud, ¿qué había que hacer? Alguien tenía que pagar esa deuda o comprar la persona. Y así terminaba y podía pagar ese esclavo y dejarlo libre, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con Juan 8 del 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a desglosar versículo por versículo de este pasaje tan hermoso. El 31 dice, si permanecemos en su palabra, en la palabra de Dios, esta palabra nos revela, ¿a quién nos revela? A Jesús. La palabra de Dios aprendemos a conocer a Jesucristo y saber que es el único y verdadero Dios. Que Él quiere para cada uno de nosotros, tiene algo especial, un propósito. También nos habla de que vamos a ser libres. ¿Pero libres de qué? No una libertad de lo que yo quiera hacer con mi vida. No, porque sería libertinaje. Eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Es la libertad en Cristo que nos hace libres del pecado y podremos gozar de una vida eterna junto a Él. El pecado busca la manera de esclavizarnos, dominarnos, controlarnos en alcoholismo, adulterio, pornografía, mentiras, fornicación, etcétera, de los cuales nos destruyen a nosotros mismos y destruyen a los que viven al lado de nosotros o en el entorno donde vivimos. ¿Cómo podemos vencer ese control que el pecado tiene sobre nosotros? Por medio de Jesucristo, no hay otra. Así es, por medio de Jesucristo. Dice, y seremos verdaderamente sus discípulos, dice en el pasaje que acabamos de leer. Verdaderamente sus seguidores. Podremos llamarnos verdaderamente hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. El versículo 32 dice, los maestros de la ley se defendieron y dijeron, nosotros no somos esclavos y nosotros no tenemos descendencia de nadie que haya sido esclavo. Ellos estaban pensando en eso,
pero no sabían que sus obras eran malas, eran verdaderamente hijos de Satanás por sus maneras de comportarse. En el verso 33 dice, el que practica, óiganlo bien, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Si sigues viviendo en el pecado, esto te lleva a ser un preso y no gozas de la libertad que Dios tiene para ti. Vamos a seguir para que vayamos entendiendo por qué Jesucristo tenía que redimirnos con su sangre, para que nos quede bien clarito. En Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron, tomaron del fruto, ¿verdad? No de manzana, porque no dice qué clase de fruto era, solamente del fruto. Y el mismo Dios tuvo que matar un animal, hacer derramamiento de sangre para cubrir sus pecados con el derramamiento de sangre de un animal. Los vistió para tapar su vergüenza. Había pecado de desobediencia, había pecado de orgullo, porque el hombre quería ser como Dios, porque eso fue lo que le dijo Satanás. En Levítico 16, del 1 al 34, detalla la expiación de los pecados ordenados por Dios a Moisés. Vamos a resumirlo, y para que ustedes lo lean en su casa, lo busquen y vean el detalle si esto es bien interesante. Ok. El tabernáculo donde iban a expiar los pecados estaba dividido en 3 partes. Lo voy a poner en la parte de atrás para que lo vean. En los atrios para adorar a Dios, lugar santo en donde solo el sacerdote podía entrar. Ahí estaban los panes, los inciensos, y en el lugar santo el sumo sacerdote hacía una ceremonia antes de entrar al lugar santísimo, que estaba detrás de un velo o cortina. El lugar santísimo, eso es lo que lo dividía, el lugar santo, el lugar santísimo, un velo o una cortina. ¿Ok? El lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar los pecados del pueblo de Israel. ¿Cómo era esto? El sacerdote debía pasar horas preparándose para esto, con ropas de lino fino, ropas que tenían una cuerda aquí y que tenía que salir de la carpa. En caso de él no estar preparado, libre o limpio de pecados, él moría y lo tenían que jalar porque nadie podía entrar a ese lugar, porque si no, con la presencia del Señor moría, ¿verdad? Los hijos de Aarón, por entrar en una manera inapropiada al lugar santo, ¿verdad? Murieron. Primero el sacerdote tenía que tomar un becerro para hacer la expiación por sus propios pecados y la de su familia. Expiación en griego significa cubrir. Degollaba el becerro y cubría todos los pecados con la sangre del becerro. Claro, pidiendo perdón por los pecados y por los de su familia. Estos animales no podían tener ningún defecto, ni tuerto, ni cojo, ni ningún defecto. Había que tener 2 machos cabríos por el pecado de los israelitas. Uno lo tomaban en sacrificio por el pecado del pueblo de Israel y el otro lo enviaban al desierto. De esta manera, el sumo sacerdote lo agarraba por la cabeza, le ponía las manos y le decía todos los pecados del pueblo. Luego tomaban este chivo expiatorio y lo llevaban al desierto, a un lugar inhabitado, para que se perdieran esos pecados. Ese era el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es alguien que carga con la culpa sin haber hecho nada. Así era lo que se hacía para expiar los pecados. En Hebreos 10, del 3 al 4 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea que tenían que recordar nuevamente todos los pecados
cada año, porque estos sacrificios no quitaban pecado. Nada de lo que nosotros hacemos, nada, porque dice que no es por obras para que nadie se gloríe, y tampoco por sacrificio, porque ya Cristo hizo el último sacrificio por nosotros. Nada de lo que nosotros podamos hacer vamos a ganar el cielo. El perdón de nuestros pecados es por gracia. Es algo inmerecido. Eso no lo merecemos, pero Él nos lo dio por su gran amor, misericordia y gracia. Debemos tener un arrepentimiento genuino y cambiar, hacer un giro en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, conocer la verdad, dice, y la verdad que nos hace libres por medio de la palabra, el cual nos hace conocer a Jesucristo, el Salvador. En Mateo 27, 50, 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, ese velo se rasgó. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y podemos tener acceso al Padre por medio de Jesús cuando lo aceptas realmente en tu corazón, en tu vida. Ya no tienes que hacer tanta ceremonia que duraba horas para tener comunión con Dios. Ya no necesitamos de hombre para el perdón de nuestros pecados, y todavía siguen a veces practicando esto en otras iglesias. Ya nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo, el único que se sacrificó por nosotros. Esto es algo extraordinario. No hay palabras para describir tan grandioso hecho. En Hebreos 9, del 11 al 12 dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nadie podía hacer este sacrificio por nosotros, solo Cristo. Él cumplía con todos los requisitos, perfecto, sin mancha, fue tentado, nunca pecó. Y muchos no aprecian este sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Se nos olvida. Él no tenía que hacerlo, porque no nos merecemos nada. En 1 de Pedro 1, 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso lo dice en Hebreos 9, 22. Debemos de dejar el pecado una vez por todas. Ser agradecidos con esto tan grande que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él no tenía que pasar esto, y lo pasó por el gran amor y su misericordia. Él es inmenso amor que jamás podremos comprender. ¿De qué nos ha librado el Señor? En Colosenses 1, del 13 al 15 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Nuestra conducta debe reflejar la lealtad, el agradecimiento al único que murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. En Juan 3, del 4 al 6 dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo te invito a que lo conozcas, porque si vives en pecado, aún no lo has conocido. Y no lo digo yo, lo dice su palabra, y su palabra es sí y amén, es correcta, es la verdad. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesús. Nadie, dice Él mismo. Dice el Señor Jesús que no hay otro camino, solo Él. El que tiene oídos, que oiga. Jesucristo es el camino. Ni San Pepito, ni San Pancracio, ni San no sé qué, pero Él es el único que llega al Padre. Él es el que rompió el velo para tener nosotros comunión con Él. Él es nuestro abogado. A Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. En primera de Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Si caemos en algo que no le agrada a Dios, pero no podemos vivir en pecado, recuerden, Él nos perdona. El fuego es preparado para el diablo y los ángeles caídos. Lo dice en Mateo 25:41. No para nosotros, pero debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón y ser verdaderos discípulos de Él. Discípulos, seguidores, imitadores, para librarnos del juicio venidero. Te exhorto que leas la palabra, que ores, que busques música que alabe a Dios. Llena tu espíritu. Búscalo mientras puedas, mientras haya tiempo, porque estamos en tiempos muy difíciles. Esto te lo digo de parte del Señor, con amor, porque es por medio de su palabra. Dios te bendiga. Si te gustó este mensaje y fue edificante, entendiste por qué el Señor derramó su sangre preciosa por nosotros, compártelo con tu familia, con tus amigos. Suscríbete para que recuerdes cuando ponemos otro mensaje. Y si te gustó, dale like. Chao, amantes del Señor. Dios te bendiga.